El periodista Leocenis García. En el día de ayer en la noche, aproximadamente a las 8:30 de la noche, recibí dos llamadas. Una de la vicepresidenta o gerente general del periódico Sexto Poder y la otra de otra persona que no se identificó, manifestándome que hablaba a nombre de Leocenis García y que tanto la vicepresidenta de Sexto Poder como esta persona, que él me enviaba un mensaje en el sentido de que hiciera un llamado de atención porque está en una situación verdaderamente grave en lo que tiene que ver con la garantía de los derechos humanos, a los que me voy a referir ahora, pero en particular porque teme por su vida. Hubo también un mensaje escrito que llegó anoche también, pero ya mucho más tarde, a mi casa, y en el mismo sentido de que hay una especie de situación de secuestro, de incomunicación y además de violación de varias de las garantías que están establecidas en la Constitución, en el Código Orgánico Procesal Penal y en la parte final de la Ley Orgánica de Amparo, que regula todo lo que tiene que ver con los derechos fundamentales de quienes están en una situación como la de él. En este sentido, pues agradezco a los medios de comunicación social su cooperación. Yo debo decirle con la más absoluta sinceridad que a mí me preocupa la situación que en el país estamos viviendo en materia de derechos humanos, por supuesto en materia de garantías judiciales, como lo hemos venido percibiendo y denunciando en el caso de los policías metropolitanos, en el caso de quienes no se les da asilo y sobre todo más que asilo el permiso al que está obligado el Estado para quienes han solicitado el derecho de asilo, como ocurre en la Nunciatura en este momento, así como también en lo que tiene que ver con todos aquellos dirigentes políticos que de alguna manera son detenidos. Esto sin hacer referencia a quienes han solicitado refugio político en el exterior y que como producto de la situación de inseguridad jurídica, como producto de la situación en la que se encuentra nuestro Ministerio Público y las instituciones del país, han tenido prácticamente que autoexilarse de facto en el exterior. El llamado que nosotros hacemos, en lo personal, yo creo y soy un convencido de que nosotros estamos viviendo una situación de facto, no vivimos un Estado de Derecho, ciertamente no se cumplen las garantías judiciales, no solamente las que están previstas en el Código Orgánico Procesal Penal o las que están previstas en la Constitución, como por ejemplo el derecho a comunicarse, el derecho a ser asistido de manera efectiva, el derecho a la defensa, el derecho al debido proceso, sino que además nosotros observamos que hay una violación permanente a las garantías reconocidas en el orden internacional, como ocurre con la Carta Interamericana de Derechos Humanos o Pacto de San José y como ocurre con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En este caso, además, hay un elemento que debo destacar, más allá de la persona en sí misma considerada, porque ciertamente hay una violación generalizada de derechos humanos. Se trata de un editor, se trata de alguien que tiene que ver con la libertad de expresión, con la libertad de información, con la libertad de circulación del pensamiento. Y todos nosotros sabemos, acabamos de ver hace poco la audiencia que se produjo en San José de Costa Rica como producto de las denuncias y del procedimiento que se llevó a cabo en relación a varios comunicadores sociales vinculados a Globovisión. La permanente intimidación, la permanente violación de la libertad de expresión, de la libertad de información,
de la libertad de circulación del pensamiento, tal como lo dice la Constitución, el Pacto de San José, el Acta de Chapultepec, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, las diversas resoluciones de la Organización de las Naciones Unidas, claro que es motivo de preocupación para todos nosotros y por supuesto para todos los ciudadanos que queremos vivir en libertad, que queremos restablecer la democracia y que queremos tener seguridad jurídica y certidumbre en lo que respecta al Estado de Derecho. Yo mismo me siento muchas veces muy presionado. Yo tengo una hija que se acaba de graduar como comunicadora social y como padre yo tengo que ver con preocupación su destino, el desarrollo de su profesión, tan importante para la defensa de la democracia y para la intangibilidad de las libertades fundamentales. De tal manera que es una llamada de atención que estamos haciendo al Ministerio Público, que estamos haciendo a la Defensoría del Pueblo. Yo la hago en general por la violación también generalizada de los derechos humanos. Nosotros no podemos olvidar a los policías metropolitanos, nosotros no podemos olvidar que tenemos un sinnúmero de presos políticos y de perseguidos, y de exilados y de refugiados políticos, además de los 22.000 familias o personas que acudieron a la diáspora después de la acción de discriminación. Me estoy refiriendo a esos héroes civiles de la nación, que es la gente de Petróleos de Venezuela. Pero en este caso hay una situación particular de secuestro, de intimidación, de violación de garantías claramente establecidas en la Constitución y en el Código Orgánico Procesal Penal, y además se trata adicionalmente no solo un ciudadano, no solo una persona humana, sino que se trata adicionalmente de un comunicador social, de un editor, y esto viene a acumular y ampliar el expediente de violación de la libertad, insisto, de información, de expresión, de circulación libre del pensamiento, cuyos verdaderos guardianes y custodios son los comunicadores sociales. Un país donde esto se pierda, donde nosotros perdamos el sentido del asombro frente a estos atropellos, sin lugar a dudas un país que perderá su Estado de Derecho, perderá finalmente su democracia y perderá finalmente sus libertades. Pues bien, nosotros rechazamos eso. Yo acudo ante ustedes respetuosamente y a la vez agradeciéndoles su colaboración en la forma en que fui llamado anoche, en la forma en que se comunicaron conmigo, y por supuesto lo haría con él como lo estoy haciendo, como con cualquier otro ciudadano o cualquier otra persona a quien le sean afectados sus derechos fundamentales y sus libertades fundamentales. De tal manera que mi llamado es al Ministerio Público que tome cartas en el asunto, que lleve el proceso en los términos en que tenga que llevarse, que se respete el debido proceso, que se expongan los puntos que tengan que exponerse, pero respetando las garantías judiciales, respetando las garantías democráticas y respetando los derechos humanos. Tenemos un servicio público.